No paran las críticas de muchos colombianos que han tratado de conseguir alguno de los tan anunciados alivios financieros del gobierno nacional. Van al banco y resulta que no encuentran la ayuda que tanto han prometido. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas quejas han presentado los colombianos, tanto personas naturales como jurídicas, en medio de semejante crisis económica y de pandemia que estamos viviendo? Pues Jorge Castañeda, quien se los presento, es el superintendente financiero a todos nuestros televidentes. Los saludamos a esta hora de la mañana. Superintendente, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, por supuesto, a toda la audiencia de Noticias Caracol. Queremos saber, superintendente, en este momento, la Constitución y la ley dice que usted como superintendente debe poner en cintura a los bancos. Usted, ¿cuántas sanciones ha presentado impuesto a banqueros en estos días por incumplimientos en este tipo de alivios prometidos? Juan Diego, la Superintendencia Financiera como autoridad del sistema financiero lleva adelantando investigaciones para hacer cumplir las instrucciones que han sido claras y precisas que les hemos dado al sistema financiero. Hay dos tipos de instrucciones que se han dado. Una que ha permitido que los establecimientos de crédito puedan establecer periodos de gracia y estos periodos de gracia tienen unos mínimos. ¿Cuáles son esos mínimos? No hay una posibilidad de cambiar la tasa de interés, no hay posibilidad de cambiar el perfil de riesgo en las centrales de riesgo a las personas que se hayan acogido a estos periodos de gracia, no hay posibilidad de que le cobren o le generen gastos de cobranza o que le generen intereses por otros conceptos diferentes a esto. Esas instrucciones precisas se están ya cumpliendo desde el mes de abril, durante el mes de mayo y muy seguramente durante el mes de junio, que son los 90 días sobre los cuales se han otorgado la mayoría de estos periodos de gracia. En ese caso particular, la Superintendencia Financiera ha ordenado 517 actuaciones y esas 517 actuaciones, la gran mayoría de ellas, 164, están dirigidas a proteger específicamente al consumidor financiero. De estas 167, seguramente la mitad o un poco menos de estas resultarán en procesos sancionatorios administrativos que ya están andando, que ya están solucionándole los problemas a los colombianos. ¿De qué entidades bancarias estamos hablando? ¿Hay un ranking o alguna lista que ustedes ya hayan identificado para contarles a nuestros televidentes que allí precisamente es donde se han presentado estos problemas? Claro, Juan Diego, como ustedes entenderán, pues esa es la labor de la superintendencia y esas actuaciones se mantienen bajo reserva. Entonces no puedo dar nombres al aire, pero claramente lo que quiero transmitir a los colombianos es que estas actuaciones no solamente ya están en curso, sino que además se han tomado directrices muy claras al interior de las entidades para que se corrijan de raíz estos procesos. Durante el mes de abril, durante el mes de mayo, durante el mes de junio, la Superintendencia Financiera está adelantando procesos de supervisión que quieren asegurar que al interior de las entidades, todo lo que tiene que ver con los aplicativos, las plataformas tecnológicas, etcétera, que son los que se encargan de ir monitoreando cómo se calcula la tasa de interés, el valor de la cuota, pues estén ajustadas al cumplimiento de las instrucciones que ha dado la Superintendencia Financiera. En ese sentido, no deberíamos esperar que en junio vayamos a tener alguna diferenciación entre lo que la superintendencia ordenó que se hiciera y lo que se está materializando para cada uno de los colombianos que se acogieron a estos planes de alivio. Juan Diego, yo creo que es una cifra allí bien importante. Hoy esos periodos de gracia están aplicando a cerca de 8,5 millones de deudores. Esa es la tarea que la superintendencia está revisando y está trabajando para asegurarse que específicamente en más o menos cerca de 10,5 millones de créditos se estén aplicando estas condiciones y estas instrucciones precisas que la superintendencia ha expedido. Bueno, pues, superintendente, prométase con nosotros a una cosa, superintendente, que cuando tenga esas sanciones nos revele cuáles fueron esas empresas que no le cumplieron a la gente. Juan Diego, no se preocupe que eso se hará público en su debido momento, una vez se agoten, por supuesto, las instancias procesales y esto será de público conocimiento. Sin embargo, en la Superintendencia Financiera, en la página web, se le puede hacer seguimiento realmente a todas este tipo de medidas, cuántos créditos se están desembolsando, cuántas entidades están reportando qué niveles de quejas y allí podemos encontrar principalmente los motivos sobre los cuales los colombianos están sintiendo algún nivel de angustia y sobre lo cual la Superintendencia está reaccionando y tomando medidas para evitar específicamente esto se materialice. En los casos en los cuales por alguna consideración se ha materializado alguna de estas faltas, la superintendencia ya ha dado órdenes y seguirá dando esas órdenes para que se retrotraigan esos efectos. Sí.
Superintendente, usted dice, según el reporte que tienen, que los beneficios ya otorgados al 6 de mayo de este año han cubierto a 8.005.384 deudores, con 10.615.399 créditos por un saldo de cartera de 133 billones de pesos. La pregunta es, ¿esto es refinanciación de deuda o qué tipo de beneficio y alivio real? El tipo de beneficio consiste, en primer lugar, que durante los meses de abril, mayo y junio, que es la mayoría de planes o periodos de gracia, en algunos casos incluye también el mes de julio por 120 días, las personas no van a cancelar capital y no van a cancelar esos intereses, no van a tener que pagar esa cuota. Las obligaciones, por supuesto, deben seguirse cancelando y el beneficio consiste en que el acreedor le da ese espacio de tiempo para que él pueda ajustar sus flujos de caja, para que pueda dedicar sus recursos a otro tipo de necesidades que pueden ser más prioritarias ante la coyuntura del COVID. Ese es el beneficio y las personas que se acojan en este saldo de 173 billones de pesos, que es cerca del 30% del total de la cartera, pueden tener la tranquilidad de que no se van a ver afectadas en sus relaciones comerciales, ni con el banco, ni mucho menos en una central de riesgo, porque tienen el espacio y la protección del Estado en donde específicamente no se va a desmejorar su condición como deudor, no le van a reportar ni le van a cambiar ese perfil de riesgo al interior de la entidad. Durante este tiempo, él podrá específicamente sentarse a entender si por alguna consideración tiene una afectación en su ingreso, que por alguna consideración tiene la necesidad de redefinir las condiciones definitivas de sus créditos, él lo puede hacer y no va a tener que soportar o asumir ningún costo diferente a los que nosotros hemos venido mencionando. No hay un reporte negativo a la central de riesgo por esta redefinición de las condiciones de los créditos. Es decir, no le pueden cambiar la tasa de interés que inicialmente se pactó y eso es un elemento importante de protección. Sí, es decir, se aplaza el pago sin intereses adicionales, pues. Digamos, no hay, por supuesto, cada uno de estos periodos de gracia tiene una causación de intereses. Específicamente la Superintendencia Financiera lo que ha definido es, no hay capitalización de intereses. ¿Qué significa esto? Que el interés que se puede llegar a causar por el periodo de gracia, que es diferente a un periodo muerto, aquí hay una causación de intereses, pero esa causación de intereses en ninguna circunstancia, en ninguna de las modalidades de crédito, ni en microcrédito, ni en créditos comerciales, ni en créditos de consumo, y mucho menos en créditos de vivienda, puede ese interés que se está causando y aumentar el valor del capital y ese capital aumentado a su vez volver a generar intereses. Esa práctica, a pesar de ser legal, la Superintendencia Financiera dio instrucciones precisas para que en este sistema de periodos de gracia no se capitalicen intereses. Y el plazo en los cuales se están moviendo los créditos deben ser proporcionales a ese periodo de gracia. Si por alguna circunstancia el deudor quisiera mantener el plazo y hay un aumento en el valor de su cuota, solamente ese aumento del valor de la cuota se puede dar en la medida que ese deudor lo autorice expresamente. Si no hay autorización expresa de ese deudor, el valor de la cuota debe mantenerse exactamente igual. Puede tener alguna variación pequeña porque el seguro de vida que se le agrega, etcétera, pero salvo el tema de atención del crédito, no puede haber ninguna variación en el valor de la cuota en estos periodos. Es decir, superintendente, en honor a la verdad, en este periodo de gracia que se les está dando a todos los deudores de este país con el sistema financiero, sí se les va a cobrar un interés correspondiente al periodo de gracia, pero ese interés no se suma al capital. ¿No es eso injusto? Exactamente, Juan Diego, esa es una precisión muy importante. Pero no es eso injusto, pues porque es que estamos en crisis. Realmente en términos, digamos, de lo que significa la estructuración de un periodo de gracia, ese costo del dinero definitivamente se va a mantener. ¿Qué es lo que resulta beneficioso para el deudor? Lo que resulta beneficioso para el deudor es que él no va a tener que enfrentar durante estos 4 meses la necesidad de estar corriendo, por ejemplo, créditos hipotecarios. Fíjense cómo, Juan Diego, tenemos más o menos como desde la Superintendencia Financiera identificados 560.000 créditos hipotecarios que hoy están en ese periodo de gracia. En ese periodo de gracia particularmente, estos hogares, estas familias están en ese periodo de gracia, lo que están es, no tienen que preocuparse por ir a cancelar una deuda, no tienen que ir a preocuparse por eso. Puede que se llegue a generar un interés que es un interés absolutamente simple y es natural en cualquier crédito de
de esta naturaleza. Pero ese interés no va a agravar su situación, porque en el tiempo la obligación que él tenía que pagar durante el mes de abril, mayo, junio y probablemente julio se va a diferir en el tiempo, de manera que para él sea la posibilidad válida de poder seguir asumiendo la responsabilidad del pago de sus obligaciones sin tener que específicamente generar ningún costo asociado a un reporte de una central, a un aumento de tasa de interés, a una variación en los plazos. Entonces, básicamente allí hay que entender que hay un equilibrio específico en lo que realmente se está otorgando a los consumidores financieros. Las obligaciones son créditos y los créditos deben pagarse. Lo que se está generando en el sistema financiero es la posibilidad de poder diferir en el tiempo la mejor manera de poder pagar esas obligaciones, reconociendo, por supuesto, la coyuntura y la complicación que para muchas personas en sectores económicos, trabajadores independientes, microempresas, hogares, etcétera, se ven afectados en su ingreso. Dice usted que con estos alivios se han beneficiado cerca de 8.505.384 deudores. ¿Cuántos en total deudores del sistema financiero hay en Colombia? Depende del tipo de producto, pero más o menos en Colombia existen cerca de unos 14 millones de deudores aproximadamente que tienen o una tarjeta de crédito o que tienen una tarjeta de crédito y un crédito hipotecario, etcétera. Depende de la modalidad, pero en general en total tenemos cerca de unos 14 millones de deudores en el sistema financiero. ¿Y qué ha pasado con esos otros? Entonces, aproximadamente 6 millones de deudores del sistema a quienes no se les ha hecho ningún tipo de beneficio. Principalmente no se les ha otorgado beneficio es porque ellos no lo han solicitado o porque consideran que pueden mantener el pago de sus obligaciones. Ese resto de obligaciones se sigue cancelando normalmente. Si ellos quisieran, pueden levantar la mano y hacer la solicitud, o cuando los bancos toman la decisión de aplicarlo automáticamente, la superintendencia les ha protegido su derecho a que puedan levantar la mano y decir: no quiero una aplicación automática, quiero seguir cancelando las obligaciones como las venía cancelando inicialmente. Entonces, tenemos dos tipos de deudores en el sistema financiero, por llamarle de alguna manera. Toda la cartera que se encuentra en este momento en periodo de gracia, sobre la cual está congelada todos los efectos tanto prudenciales como de seguimiento y de cobranza durante los meses de abril, mayo, junio y en algunos casos particulares de julio. Y otra cartera, que es el 70% restante, que está concentrada principalmente en grandes empresas y otro tipo de deudores que han venido cumpliendo rutinariamente sus obligaciones. Que muchos de esos 6 millones de deudores que tal vez no han pedido estos alivios, lo han hecho porque están reportados en las centrales de riesgo. ¿Tienen algún tipo de posibilidad de recibir oxígeno y estos apoyos o no? Juan Diego, los programas que se han implementado de periodos de gracia no tienen nada que ver con los reportes a las centrales de riesgo. De hecho, todos los deudores del sistema financiero están reportados en las centrales de riesgo. El reporte, en su gran mayoría, un 90% son reportes positivos y cerca de un 8%, 9% tiene un reporte negativo. Todos tenemos un historial sobre cómo son nuestros hábitos de pago. Pero en el caso particular de los periodos de gracia, las instrucciones que ha dado la Superintendencia Financiera le permite, incluso si usted tiene un reporte negativo vigente, poder acercarse a la entidad y poder redefinir las condiciones de sus créditos. Aquí tenemos que ser absolutamente solidarios y entender que el ejercicio de aislamiento ha hecho que la capacidad de salir a trabajar, que no tenga la capacidad de generar ingresos. Para todas esas personas se da la posibilidad de que las instituciones financieras puedan generar estos periodos de gracia y no están necesariamente atados a cuál es el comportamiento de su historial crediticio en una central de riesgo. En estos datos que son de ustedes, de la Superfinanciera, indican que de estos alivios se han beneficiado cerca de 743.328 microempresarios. Pero la pregunta es, ¿eso es bueno y malo según esta otra cifra que le voy a dar yo? Según ACOPI, hay 1.600.000 pequeñas y medianas empresas en Colombia, es decir, cerca de 900.000 no han recibido ninguno de esos alivios. ¿Por qué? Pueden existir allí diferentes motivos. Cada una de las diferentes entidades del sistema financiero le han presentado a la Superintendencia Financiera un esquema de estos periodos de gracia.
Para cada uno de estos periodos de gracia, pues existen diferentes niveles y diferentes comportamientos. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que hayan empresas que no estén haciendo uso, que no necesiten hacer aplicación de ningún congelamiento de obligaciones porque les parece de manera más fácil poder cumplir sus obligaciones. 743.000 empresas o microempresas, realmente, Juan Diego, es un número muy grande. Lo que hay que hacer seguimiento es en las entidades medianas, en las entidades pequeñas, en las diferentes regiones. Existen múltiples posibilidades sobre las cuales, por qué estos deudores siguen pagando. Las microempresas son los deudores que mantienen sus obligaciones al día permanentemente. Para ellos el crédito es una función importantísima en el desarrollo de su actividad. Algunas de ellas, en el monitoreo que nosotros hemos venido haciendo, se han acercado a las entidades y han logrado hacer algún tipo de beneficio en donde no necesariamente es una extensión de un periodo de gracia tan largo. Entonces hay que entender muy bien si para estas empresas se ha hecho la solicitud o no se ha hecho la solicitud. Nosotros hemos monitoreado específicamente cuántas solicitudes le presentan al sistema financiero, cuáles son las que se evalúan, cómo se evalúan y entender muy bien cuál es la causal que se está analizando de manera particular. Hablemos de la cartera. ¿Se estima que va a crecer? Vamos a tener un comportamiento mixto y son las proyecciones de la Superintendencia Financiera. Dado el comportamiento y las expectativas que hay de un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, el Fondo Monetario Internacional, como ustedes saben bien y lo han publicado en sus noticias, ha estimado que para Colombia el Producto Interno Bruto caerá a cerca de menos 2.4% aproximadamente. Cuando el ciclo económico hace este tipo de situaciones que se reduce el crecimiento de la economía, naturalmente se presentan dos efectos. Hay sectores económicos sobre los cuales se ven más afectados y sobre ellos muy seguramente existirá un mayor deterioro de cartera, no hay posibilidad de poder pagar esas obligaciones. Y por el otro lado hay un efecto en donde a algunos sectores específicos la oferta de crédito se empieza a restringir. En las estimaciones de la Superintendencia Financiera en todo este panorama, lo que estamos viendo es la cartera seguirá creciendo en términos reales, pero ese crecimiento será muy menor a lo que hemos visto en meses, digamos, llamémoslo así, diferentes a la coyuntura el COVID. Las estimaciones de la Superintendencia Financiera están asociadas a que básicamente de aquí a lo que resulta del mes de diciembre, el crecimiento de la cartera estará bordeando cerca del 1% aproximadamente en los mejores escenarios y puede haber un estancamiento en algunos sectores particulares. Para empresas, lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con construcción, lo que tiene que ver con los sectores que tienen mayor certidumbre sobre cuándo iniciar sus actividades, pues muy seguramente allí tendrán una demanda adicional de crédito. Hay cerca, en un cupo de créditos y financieros que ustedes tienen, cerca de 10 billones de pesos reservados para prestárselos a las pequeñas empresas, a las microempresas, a las medianas empresas. Antes de preguntarle sobre eso y qué deben hacer los microempresarios, superintendente, ¿el colombiano es buena o mala paga? El colombiano siempre ha sido una muy buena paga. Fíjense que en el mes de marzo, que son los datos más cercanos que tenemos de ese indicador, por cada 100 pesos que existen en el sistema financiero prestados, 4 pesos con 30 centavos se encuentran en una mora superior a 30 días. Los colombianos son muy responsables en el pago de sus obligaciones, saben cuándo endeudarse, saben cuándo no endeudarse. Y esto es bastante positivo porque, como siempre lo hemos dicho, y no quisiera profundizar en eso, el ahorro del público está respaldado es por esos créditos. En la medida en que esos créditos se honren y se mantengan sus pagos adecuadamente, pues tendremos una mejor protección de los ahorros del público. Ese es el punto de partida de esta coyuntura. 4 pesos con 30 centavos de cada 100 se encuentran en una mora superior a 30 días. ¿Qué significa esto? Pues que el resto, 96.7 pesos, se encuentran, 95.7 pesos se encuentran al día en el pago de sus obligaciones, tanto empresas, personas naturales, microempresas, en general todo el mundo. Buenísimo ese dato. De estos 10 billones que van a desembolsar próximamente a las pequeñas y microempresas, 123.177 créditos. ¿Qué debe hacer un microempresario que nos esté viendo y quiera ir a un banco y no llevarse una ingrata sorpresa cuando le dicen no podemos prestarle? Básicamente las solicitudes las hacen, como usted lo menciona, Juan Diego, los bancos de primer piso. Aquí lo que el Estado es garantiza, de alguna manera, le genera un beneficio, que es un contrato accesorio, una garantía. Le está diciendo a los bancos,
bancos tranquilos que si el deudor no puede pagar, yo puedo pagar por él, y eso disminuye de alguna forma las restricciones para acceder a ese crédito. ¿Qué tiene que hacer un microempresario, una pequeña empresa, un trabajador independiente? Como ya en efecto lo han hecho, cerca de 18.000 empresas ya están hoy gozando de alguna manera de un crédito que ha sido otorgado con garantía del Estado, o del 80 o del 90%. ¿Qué tiene que hacer? Acercarse a su banco, entregar allí una información, asegurarse muy bien qué tipo de línea le sirve. Hay líneas para financiar pago de nóminas, hay líneas para financiar capital de trabajo en microempresas, en pequeña y mediana empresa. Hay otras líneas para trabajadores independientes, odontólogos, abogados, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál sea la línea, él puede acercarse al banco a acreditar específicamente que su estado financiero, su información financiera le permite asumir esta obligación, y el banco lo que hace es, va al Fondo Nacional de Garantía, reserva la garantía, desembolsa el crédito, y a partir de ese momento tiene un periodo de gracia. Hay periodos de gracia de 6 meses y hasta 12 meses. Lo importante es poder entender que en el ejercicio rutinario de estos son créditos que necesariamente se evalúa la capacidad de pago, por supuesto el sector donde se encuentra, y poder acreditar esa capacidad de generación de recursos para poder pagar esta obligación. Sí. Ya tenemos entonces de esos 10 billones de pesos, como usted lo menciona, Juan Diego, el Fondo Nacional de Garantías tiene bloqueados, tiene reservas de esas garantías por cerca de 7 billones de pesos, sí, en 123.000 créditos aproximadamente, entre pequeña empresa, microempresa y seguramente trabajadores independientes. Estas medidas vienen a complementar las que se anunciaron en días pasados con el subsidio de la nómina. Son complementarias, no son excluyentes, pueden funcionar simultáneamente. Y si llega este microempresario o empresario al banco de segundo piso y le dicen no le podemos prestar por la razón que sea, ¿puede acudir al banco de primer piso tipo Bancoldex? Realmente la entrada es banco de primer piso, todos los bancos que todos nosotros conocemos. Allí es donde debe hacer la solicitud, allí es donde debe acreditar los documentos. Hay una flexibilidad que la superintendencia le ha dado a las entidades del sistema financiero para validar documentos, para poder validar de alguna manera el trámite particular de la originación de esos créditos. Va a ese banco, de allí pues le van a tener que entregar una solicitud. La superintendencia está monitoreando semanalmente cuántas solicitudes de créditos se están evaluando y cuántas solicitudes de créditos se están otorgando. Sí. La cifra, Juan Diego, que nosotros tenemos a este momento, si me permite, podría compartir ese dato. Básicamente, la superintendencia ha encontrado que se han hecho 34.610 solicitudes desde el momento en que se empezaron a autorizar estas líneas, y de esas 34.610 solicitudes, 31.000 efectivamente ya han sido aprobadas, que son las que nosotros estamos monitoreando. Las reservas van por un cupo mayor. ¿Por qué razón? Porque los bancos están haciendo unos preaprobados de créditos. Preaprueban los créditos, se contactan con los potenciales deudores o beneficiados de esta línea, y si el deudor acepta el crédito, automáticamente se extiende ese beneficio. La mayoría de solicitudes se están aprobando. Hemos encontrado una tasa de negación bastante pequeña. De esas 34.000 que ya se tramitaron y fueron aprobadas y desembolsadas, solamente 2.500 tuvieron alguna dificultad en su aprobación. ¿Y por qué se generó esa dificultad en la aprobación? Porque básicamente no lograron acreditarse los documentos que son requeridos por el Fondo Nacional de Garantías en la estructuración de la línea, y en eso seguimos monitoreando. La Superintendencia Financiera ha dado claras instrucciones a las entidades de no solamente evaluar adecuadamente estos riesgos, flexibilidad en los documentos y en la administrando, sino que también hay una respuesta pronta y oportuna a ese deudor del sistema financiero sobre si logra o no logra tener y cumplir los requisitos para acceder a un crédito con línea del Fondo Nacional de Garantías o de cualquier otro de los bancos de segundo piso. Es que hay muchas quejas, superintendente, también de nuestros televidentes que dicen voy al banco comercial de primer piso y pues me dicen que no me prestan por X o Y motivo. No hay ningún tipo de tratamiento especial dadas las condiciones económicas que atravesamos. Si ese colombiano, sea persona jurídica o sea persona natural, dice, hombre, si a los bancos muchas veces el Estado les está dando plata pública de los impuestos para que presten, no puedo ir directamente a esa entidad estatal para que me preste y no tenga que hacerlo a través del banco comercial y además cobre ese banco comercial por la intermediación?
Juan Diego, no hay que ver solamente las medidas económicas aisladas solamente en o los periodos de gracia o en los créditos que se están dando en los bancos de segundo piso. Aquí hay un conjunto de medidas económicas que se han adoptado que tratan precisamente de solventar esta situación de crisis. El hecho de no pagar los aportes a la seguridad social en las proporciones que se están dando, el hecho de mover los calendarios tributarios, el hecho de poder tener financiación con unas garantías particulares, el hecho de tener subsidios a las nóminas, el hecho de tener algunas personas, digamos, que han perdido su empleo, un pago particular en el programa de ingresos solidarios, etc. Todo ese conjunto de medidas debe verse de manera integral. Puede que necesariamente un crédito no sea lo que más le conviene en un momento particular a alguna de estas pequeñas o microempresas o algunos de sus trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque en la medida en que siguen siendo créditos, pues lleva implícito de alguna manera la capacidad de tener que pagar esas obligaciones. De pronto para eso existen otro tipo de medidas de política pública. Ya el Ministerio de Hacienda ha anunciado, por ejemplo, el subsidio al pago de las nóminas para ciertas empresas que hayan visto afectados sus ingresos en un 20% comparando año a año, o si no tiene esa antigüedad con meses anteriores, etcétera. Aquí hay un conjunto de medidas que tenemos que verlas todas de manera integral y no perder de vista algo que resulta fundamental en toda esta discusión. La labor de la Superintendencia Financiera es también velar no solo por la protección del consumidor financiero deudor, también por el consumidor financiero ahorrador. Y recordemos que hoy hay cerca de 480 billones de pesos de esos ahorradores en cuentas de ahorros, en CDTs, en otro tipo de instrumentos sobre los cuales todos necesitamos tener la tranquilidad de que se encuentran respaldados adecuadamente por todos los activos. Cierro, Juan Diego, diciéndole algo que siempre hemos dicho y que básicamente es fundamental para su audiencia. De 1 millón de pesos de crédito que va al sistema, que origina el sistema financiero, 900.000 pesos de ese crédito viene de los recursos del ahorro del público y 100.000 pesos vienen del capital de los accionistas. Realmente aquí hay un negocio que por estructura en Colombia y en todas partes en el mundo es un negocio apalancado. Por supuesto, el sistema financiero está asumiendo un riesgo y la superintendencia está velando por la estabilidad de ese sistema financiero para que todo el mundo pueda tener la tranquilidad de acceder a créditos en condiciones adecuadas, rápidas, efectivas, baratas, en la medida de lo posible, y también los ahorradores puedan tener la tranquilidad de que sus ahorros están allí resguardados adecuadamente. Bueno, pues muchísimas gracias, superintendente. ¿Cuántas quejas y denuncias que se han presentado en este periodo? En este periodo, desde que inició el ejercicio de aislamiento de más o menos el 17 de marzo a hoy, la superintendencia ha recibido 14.000 quejas. De esas 14.000 quejas, todas están en su gran mayoría, el 60% dirigidas a el entendimiento de los periodos de gracia. ¿Qué significa un periodo de gracia? Muchas personas han interpretado que un periodo de gracia significa que le van a condonar intereses, que le van a condonar capital o que el Estado va a pagar sus obligaciones. Y en eso queremos seguir haciendo una campaña didáctica, explicar a las personas ese tipo de beneficios no son los que se han otorgado. Hay mucha desinformación en redes sociales, mucha desinformación en diferentes elementos. Por eso agradezco a Noticias Caracol la oportunidad de poder dirigirme a toda su audiencia a explicar y de hacer pedagogía en términos de lo que significa un periodo de gracia, lo que significa la originación de nuevos créditos, la posibilidad de acceder a financiación y en general a todo el programa de ayudas que el gobierno nacional está implementando. Claro. Superintendente, ¿y cuántas órdenes? Órdenes 519, Juan Diego, y de esas yo le pondría un 25-30% terminarán, por supuesto, en unos procesos sancionatorios y además con medidas concretas para evitar que esto se materialice en problemas más graves. Directamente en las entidades. 519 órdenes a los bancos. Pues es Jorge Castañeda, superintendente financiero, hasta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, a quien, bueno, le agradecemos muchísimo este contacto, estas explicaciones, estos datos y aclaraciones, superintendente, y como dicen por ahí, muchos que lo están viendo a esta hora, en vos confiamos, superintendente. Gracias. Juan Diego, muchas gracias y me uno a la celebración de ustedes en el Día de las Madres. Un saludo muy especial a todas las mamás y todas las abuelitas en este fin de semana y por supuesto todos los días. Muchas gracias a todos por su... Oigan, ni al presidente le ha dado usted todo este tiempo que lo tuvimos aquí esta mañana. Ese es nuestro trabajo, dedicarme a proteger a los consumidores financieros. Esa es la labor de una autoridad en el Jorge Castaño, el superintendente financiero, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Un abrazo, superintendente, para usted, por supuesto, a esta hora de la mañana frente a este difícil y también a veces muy cuestionado tema del sistema financiero.